¿Cómo le va? Qué gusto acompañarles nuevamente, esta vez para revisar información económica y financiera destacada. Mostramos números y todo lo que hay detrás. Hoy vamos a ver cómo en 6 meses el Fondo Monetario Internacional pide por segunda vez al gobierno nicaragüense ajustar pensiones. ¿De qué se trata? De aumentar la edad jubilatoria o reducir el pago de pensiones o también aumentar la cantidad de semanas de cotizaciones necesarias. Lo vamos a revisar en profundidad. ¿Qué respondió el gobierno? En Brasil, a propósito de pensiones, también sigue la disputa rumbo a la posible aprobación de la reforma que está proponiendo Michel Temer. Las organizaciones sociales siguen movilizadas en contra. El borrador ya está listo y estamos a solo días de la votación en la plenaria. Estados Unidos, finalmente el bipartidismo tradicional llega a un acuerdo para un presupuesto federal después de tantas tensiones, dimes y diretes, pero sin sorpresa, con un aumento cuantitativo en gasto militar y defensivo. Y en el expediente también hablaremos de Estados Unidos, el boicot que está haciendo el gobierno de Donald Trump a la declaración OPEC Plus, que está siendo cumplida en más del 120% y que está rindiendo buenos frutos a juzgar por el avance que han tenido los principales precios internacionales. Todo esto lo revisamos en nuestra emisión de Impacto. Como adelantábamos, una misión técnica del Fondo Monetario Internacional estuvo como cada año de visita en Nicaragua y aunque determinó que en 2017 la economía creció más de lo previsto, nuevamente solicitó aumentar edad de jubilación para poner al día las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, conocido también como el INSS, para crear un colchón financiero que permita enfrentar una posible debacle. Así lo plantearon exactamente los miembros de esa delegación del Fondo Monetario cuando presentaron sus conclusiones a funcionarios de gobierno y del Banco Central de Nicaragua. De entrada, el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, respondió que eso no es opción, por más complejo y duro que sea el asunto. Hoy día la edad jubilatoria es de 60 años y las cotizaciones son de 750 semanas, que si se cuentan continuos podrían ser aproximadamente 15 años cotizando. Hasta noviembre pasado el INSS tenía casi 860.000 afiliados. El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, Fernando Delgado, dijo que la evolución ha sido mejor de lo que esperábamos según el informe que hicimos en el pasado año, cuando proyectábamos un crecimiento de 4,5%. que coincidía con lo que nosotros llamamos un crecimiento que no pone en riesgo la estabilidad de precios, ni financiera, ni genera sobrecalentamiento en la economía. Pero este halago no llegó solo, vino con una de esas sugerencias, entrecomillemos la palabra, contempladas en sus clásicas recetas neoliberales y que también fue hecha en 2017, hace escasos 6 meses. Diría que aumentar la edad es una solución que nos parece muy buena. También se pueden recortar las pensiones. Y aquí pongamos entre comillas para que veamos cuál es la solución brillante, estrella que presenta el fondo. O se recibe pensión por menos tiempo, o se recibe menos pensión, o se extiende el tiempo de cotizaciones. Y esto halló como respuesta de parte del gobierno en un país con alto bono demográfico, en el cual está la contradicción objetiva, que entre más tarde se jubila gente, menos espacio laboral tiene. Esto no es posible, no es una opción. Reiteramos lo que dijo el asesor presidencial para asuntos económicos. Y hablando de pensiones, la Cámara de Diputados de Brasil presentó ya el borrador final de la reforma del sistema de pensiones que pretende el gobierno de Michel Temer obtenga luz verde antes de que termine este mes que está corriendo. El texto, que será votado el 19 de febrero, podría ver su aprobación exactamente el día 28 con modificaciones que necesariamente se están haciendo porque los parlamentarios, no todos, están de acuerdo con lo que se está planteando allí, motivado a que la aprobación de la reforma requiere modificar la Constitución
un factor que demandaría la aceptación de las amplias mayorías y votaciones en 2 turnos, tanto en el Senado como en diputados. Se están haciendo estas concesiones y hay algunos puntos muy polémicos que se están maquillando. Los últimos cambios hechos contemplan, por una parte, pensión íntegra para los cónyuges de policías muertos en servicio, mantener el régimen de jubilación del trabajador rural, así como beneficios que reciben las personas con deficiencia o los mayores de 65 años sin medios para sostenerse económicamente. El gobierno insiste en asegurar que esta medida es fundamental para atender el déficit fiscal, es decir, para sanear las cuentas públicas. El típico argumento dice que ese déficit en 2017 alcanzó casi 84.000 millones de dólares, pero esta no es una propuesta recibida con buenos ojos por los sindicatos y organizaciones sociales, como se sabe. Y bueno, hay aliados de Temer que tampoco lo reciben muy bien y que siguen mirando esto con recelo a escasos meses para unas elecciones, porque dicen esto podría hacer que la ya baja popularidad de Temer, pues bueno, siga viéndose afectada y siga en descenso con una medida tan pero tan regresiva como esta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, finalizó este miércoles en Jamaica su periplo por 5 de los países de la región que ya hemos mencionado, la gran mayoría de ellos alineados al autodenominado Grupo de Lima, es decir, 4, México, Argentina, Perú y Colombia. Y un periplo que tuvo un solo objetivo: petróleo venezolano, pulso geoeconómico con China y Rusia para contener la influencia de estos países potencia que emergen como los principales socios comerciales de la región tras esos vasos vacíos dejados por Estados Unidos. Y en el caso de Jamaica, para que no se nos quede por fuera, también la intención ha sido penetrar en el Caribe para torpedear ese acuerdo tan importante fundado, entre otras cosas, por el comandante Hugo Chávez, llamado Petrocaribe. Tillerson, en su encuentro con el primer ministro jamaiquino Andrew Holness, insistió en amenazar a Venezuela con la imposición de sanciones petroleras, así como el impacto que tendría una medida de este tipo en esta parte del hemisferio, teniendo presente el chantaje que se quiere imponer a los países que se benefician del suministro de crudo venezolano preferencial a través de Petrocaribe y del cual países como Jamaica hacen parte. Para cualquier paso que el gobierno de Estados Unidos pudiese dar respecto a sancionar productos petroleros con el fin de hacer más presión al régimen de Maduro, también vamos a tener en total consideración. Desde el análisis heterodoxo, se advierte que esta medida hostil podría ser un arma de doble filo para la propia nación norteamericana, si ésta no tiene cómo cubrir los 339.000 barriles que diariamente le envía Venezuela, provocando, entre una de las tantas consecuencias, un incremento de los precios de la gasolina y diésel en el mercado estadounidense de 3 a 5 dólares el galón. Y esto en uno de los momentos de peor popularidad de Trump desde que ganó. No obstante, la amenaza contra el país suramericano se mantiene entre los principales lobbies mundiales que presionan con mayores sanciones económicas y financieras. La Unión Europea, a través de una resolución de la Eurocámara, indicó que este jueves esperan ampliar las sanciones del bloque contra Venezuela, que pasarán incluso, siguiendo los lineamientos de Tillerson, por un apartado especial contra la estatal PDVSA. Asimismo, desde la OEA, su secretario general, Luis Almagro, y el congresista Marco Rubio cabildean por aumentar las medidas restrictivas de Trump. Desde este mismo análisis se mira una reedición de la doctrina Monroe en América Latina, una política imperial que concibe a los países de la región como patio trasero de Estados Unidos, en el cual este tiene la potestad autoconcedida de apoderarse de sus mercados, gobiernos y recursos naturales. Sin embargo, los tiempos han cambiado y se han incorporado como actores sin descanso China y Rusia, bajo condiciones no hegemónicas y de desarrollo compartido, así como otros mecanismos de acceso a diferentes mercados globales bajo parámetros menos asimétricos y de mutuo beneficio.
Bueno, y con esto vayamos a nuestra primera pausa en Impacto Económico y a la vuelta revisemos finalmente qué logró el bipartidismo tradicional sobre el presupuesto federal después de tantas pujas y de muchísimas tensiones. Lo militar, asunto focal, ya le contamos. Endesa y Gas Natural Fenosa realizan en España la primera transmisión blockchain de energía, convirtiéndose en las empresas pioneras de la península ibérica en realizar una operación compra-venta de energía empleando la tecnología de cadena de bloques. En concreto, las compañías han realizado una transacción por un volumen total de 5,95 gigavatios por hora de gas natural. La operación ha sido posible gracias al proyecto conjunto Enershine, que cuenta con 39 empresas europeas. El proyecto Enershine comenzó en mayo de 2017 y es la primera plataforma de negociación de productos de energía con entrega física con ejecución descentralizada. La plataforma permite realizar transacciones de gas y electricidad para cualquier zona europea y para cualquier periodo de entrega, desde el muy corto plazo hasta operaciones con carga base anual. Mientras tanto, el Partido Popular de España, a través de su portavoz de Energía, Turismo y Agenda Digital, Teodoro García Egea, manifestó que su partido quiere que la nación ibérica lidere la tecnología blockchain y la creación de nuevas criptomonedas. Agility, uno de los proveedores de logística más importantes del mundo, se unió a IBM y a Maersk en su proyecto en colaboración que trabajará con tecnología blockchain. El objetivo de Maersk es unir las cadenas de suministros de todo el mundo a través del blockchain y con ello tener acceso a un registro de transacciones compartido y confiable que les permita a las compañías navieras mundiales ahorrar dinero y poder competir con servicios mejorados. Para lograrlo, la compañía planea utilizar el software de código abierto Hyperledger Fabric de IBM. Según los cálculos de Agility, con este proyecto se puede reducir costo masivo de la administración y la documentación, que de acuerdo a los últimos informes representa una quinta parte de los costos de envíos anuales totales, por el orden de 1.8 billones de dólares. Y sin demasiada sorpresa, este miércoles quedó finalmente oficializada la candidatura del ministro de Economía de España, Luis de Guindos, como el nominado por la nación ibérica para asumir la vicepresidencia del Banco Central Europeo y que se medirá a puerta cerrada o a dedo contra el gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane. La polémica que trasciende en medios europeos y también a escala interna pasan por las críticas que hacen movimientos sociales y los principales partidos de oposición sobre el currículum que tiene de Guindos a sus espaldas, marcado por ser uno de los máximos siervos de los fondos buitres, del rescate bancario, de las nefastas políticas de austeridad y recortes que azotan a España desde hace varios años, con Rajoy a la cabeza, así como constituye, de acuerdo al Partido Socialista Obrero Español, una muestra de desprecio a las mujeres. Recordemos a Rajoy, dado que aseguran que en España hay miles de mujeres con la cualificación técnica, profesional, intelectual suficiente para ocupar ese cargo o para al menos aspirar a tenerlo. La banca española, de su parte, ya hace loas a De Guindos, es decir, elogia su designación. ¿Y por qué lo hace? En España, en 2016, al tiempo que echaba a las calles a miles de trabajadores, suman 95.000 en los últimos años, la banca española ganó 12.853 millones de euros. En 2017, la ganancia de los 6 bancos más grandes de España, entiéndase Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter, como le contábamos recientemente, ganaron 13.624 millones, es decir, 7% más que en 2016.
Bueno, así está la cuestión con respecto a la carrera por la vicepresidencia del Banco Central Europeo. La propuesta de la farmacéutica Bayer sobre la adquisición de la estadounidense Monsanto fue aprobada el día de ayer también por la Agencia Antimonopolio de Brasil, con la imposición de varias condiciones que prácticamente otorgan ya la luz verde para que ambas compañías combinen sus operaciones luego de la compra que hizo una de la otra. 4 de los 6 comisionados del Consejo Administrativo de Defensa Económica se manifestaron a favor de un acuerdo propuesto bajo las condiciones por Bayer y Monsanto, que incluye la venta de varios activos a la empresa química BASF. Teniendo en cuenta que el gigante del sur es un importante productor de granos y de otras materias agrícolas, la aprobación de esta transacción implica para la farmacéutica alemana despejar todos los obstáculos o las piedras de tranca que tenía en el camino de cara a un acuerdo que las compañías en un principio esperaban ver aprobado a fines de 2017, por lo cual consideran vamos en retraso. La operación, valuada en 66.000 millones de dólares cuando se anunció en septiembre de 2016, creará la compañía de semillas y pesticidas más grande del mundo, una fusión que, de tener el visto bueno de las autoridades vigilantes de la competencia y reguladoras del mercado, haría saltar nuevamente las alarmas de los movimientos sociales y ecológicos por las conocidas prácticas depredadoras de Monsanto, declarada por la Haya, no por otra, sino por la Haya, culpable de ecocidio, crímenes de guerra, violaciones de derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica. Preocupa esa alianza entre Bayer y Monsanto. ¿Qué dejan las pujas entre demócratas y republicanos por lograr un presupuesto federal para Estados Unidos? Ya hay un resultado. El Senado por fin obtuvo un acuerdo bipartidista para los próximos 2 años fiscales, pero con mayores gastos para defensa y partidas más elevadas para el gobierno central. Llama la atención que el foco estuvo y está puesto en la parte militar. Por ejemplo, el presidente Trump lo celebraba de esta manera: republicanos y demócratas deben apoyar a nuestras tropas y a este proyecto de ley. No es de extrañar que el acuerdo se haya logrado a cambio de más dinero para la guerra, exactamente 165.000 millones de dólares. El secretario de Defensa, James Mattis, decía: gastaremos el dinero sabiamente. La falta de fondos hubiese provocado que el mayor ejército del mundo se volviese irrelevante a la hora de luchar las batallas del futuro. Y ojo, ¿cuáles podrían ser esas batallas? Bueno, se ha dicho que se requiere unos 683.000 millones de dólares para los próximos 10 años para poder satisfacer esas ambiciones militares que ha expresado Trump. Habrá que ver cómo se maneja este asunto sin que genere un aumento de la deuda nacional, lo cual es imposible. Deuda que, por cierto, es muy elevada y cuyo techo fue extendido hasta marzo de 2019. Es decir, se ha postergado un año más el riesgo de incumplimiento de deuda. Lo cierto es que el Pleno de ambas cámaras tiene que aprobar ese plan de 2 años con estos incrementos cuantiosos para lo militar, y en lo inmediato, es decir, hoy mismo, deberán los legisladores acordar una extensión de los fondos hasta el 23 de marzo para garantizar que una nueva paralización parcial del gobierno en sus actividades no esenciales no se repita como pasó ahorita entre enero y febrero. Al principio, la cuestión migratoria, lo que tiene que ver con los Dreamers, prelava para los demócratas la votación a favor, pero este proyecto lo tenemos acá preaprobado sin que nada se haya decidido al respecto. La oposición, en cambio, sí logró fondos por 6.000 millones de dólares para cuestiones como lucha contra los opioides, drogadicción y 20.000 millones más para la inversión en infraestructura. Bueno, y revisemos ahora otros asuntos, o mejor vayamos a una pausa en nuestro impacto, y a la vuelta hablamos de nuestro expediente. ¿Qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para posiblemente boicotear, posiblemente porque es una hipótesis, boicotear, torpedear la declaración OPEC Plus, que se está cumpliendo en más de 120% y que ha rendido buenos frutos en su primer año de aplicación?
Los indicadores del mercado petrolero siguen en positivo y Estados Unidos se lanza a la caza de esos resultados, de esos frutos. ¿De qué forma? Vamos a revisarlo en detalle en este expediente económico y por acá comenzamos. En diciembre de 2016, los 13 miembros de la OPEP decidieron abocarse a buscar el equilibrio del mercado energético que ha sido vulnerable a cotizaciones especulativas. Reunidos en Viena, Austria, sentaron las bases de un acuerdo que hoy es considerado como histórico. La meta, reducir la producción de crudo en 1.8 millones de barriles diarios. Según la Agencia Internacional de Energía, los miembros de la máxima organización petrolera del mundo, junto a sus 11 socios estratégicos en el tablero geoeconómico, han cumplido con los recortes de bandas según lo comprometido por cada uno, dejando entrever que el mercado se acerca a un reequilibrio. Son distintos los factores que entran a jugar a la hora de definir los precios del petróleo. En buena medida hay un componente especulativo de quienes ni siquiera aportan un solo centavo para producir crudo en el mundo, pero es un hecho cierto que las expectativas positivas que ha generado ese acuerdo OPEP Plus, suscrito en 2016 y puesto en marcha durante todo el 2017, han empujado los precios al alza y aquí por eso siempre mostramos los principales referentes. Y hoy no es la excepción. Vamos primero con Brent, de referencia en Europa, en Mar del Norte, se ubicó en las últimas sesiones en promedio en $65.19 por barril. En el caso del petróleo estadounidense, del crudo West Texas intermedio, está en $63.46 por tonel, subió en las últimas horas en 0,05%. Y en el caso del barril OPEP, otro referente importante, opera a $67.01. Vemos como lo que decíamos ayer, la línea de los 50 queda en el pasado y más bien hay un acercamiento ya bastante acelerado hacia la barrera de los 70. Así vemos que el pacto petrolero que suscribieron países OPEP y no OPEP ha redundado en precios positivos y en la consecuente reducción de la volatilidad del mercado. Acaba con ese largo ciclo de caída de cotizaciones. Pero los firmantes saben que se necesita hacer todavía más, así lo han manifestado. Dicen también que tienen voluntad para ello porque el objetivo es devolverle el equilibrio al mercado petrolero. Y la OPEP, como organización bandera, tiene bastantes retos en lo geopolítico, así que vamos ahora a introducir este elemento. Los marcadores del mercado energético se mueven con rapidez y en este contexto los esfuerzos de la OPEP por reducir la volatilidad de las cotizaciones han sido presionadas por una mayor producción en algunas partes del mundo, empezando por Estados Unidos. Si bien el paso del huracán Harvey afectó la dinámica de producción de esquisto que está alcanzando niveles récord, los inventarios de crudo comercial estadounidense siguen subiendo. De hecho, hay datos que pronostican que Estados Unidos se acerca a convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo, posición que tradicionalmente ostenta Arabia Saudita con 13.5% de la producción mundial. Según la Agencia Internacional de Energía, la producción de petróleo estadounidense crecería a más de 10 millones de barriles por día a principios de 2018, alcanzando esa marca por primera vez desde 1970 y continuaría aumentando en 2019 a niveles récord, al subir en promedio 580.000 barriles por día a 10.85 millones de barriles por día. En este informe, la Agencia Internacional de Energía elevó además su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2018 en 100.000 barriles por día, a un aumento de 1.72 millones de barriles por día, y adelantó que la demanda mundial de crudo del próximo año alcanzará 101.76 millones de barriles por día, 1.65 millones de barriles más que en el presente año. Y después de mirar esto, agreguemos que los productores estadounidenses que desde hace una década utilizan nuevas técnicas de fracturación hidráulica y de perforación horizontal, por demás contaminantes, para explotar los nuevos yacimientos de esquisto, han aprovechado el aumento de los precios para acelerar sus operaciones. Y eso parece alegrar al gobierno de Donald Trump, quien aseguró en junio pasado que quiere no solamente alcanzar la independencia energética, sino conducir a una era dorada de dominio estadounidense en esta materia.
Con su ímpetu desregulador, Trump ha hecho prueba de su apoyo a la industria desde que llegó al poder. Al eliminar algunas regulaciones, el gobierno ha hecho más fácil preparar perforaciones en terrenos públicos. A inicios de enero, Washington mostró su intención de abrir la casi totalidad de las aguas litorales de Estados Unidos a la explotación de petróleo y gas offshore. Las tendencias en el sector de energía ya estaban en marcha durante el gobierno de Barack Obama, lo que permitió al país convertirse en exportador neto de gas en 2017. Pero una total independencia energética luce descabellada, pues esta política energética de Estados Unidos ha venido incidiendo de forma negativa en la dinámica demanda-oferta. Si bien el mundo vive bajo la amenaza constante de un incremento de producción de esquisto estadounidense, lo cierto es que la estrategia contra la OPEP tiene patas cortas, y es que para producir esquisto por sus altos costos de producción, Washington requerirá un precio más alto para entrar verdaderamente al mercado, que de momento no es posible porque no sería rentable. Siendo así, aunque Estados Unidos lograra en los próximos años exportar más petróleo del que importa, esa idea de aislarse del resto del mercado mundial resulta una fantasía. Bueno, lo que parecía hace un año exactamente inimaginable, es decir, un acuerdo entre los mayores productores del mundo, tanto OPEP como no OPEP, es un hecho materializado, cierto, y está rindiendo buenos frutos. Claro que no podemos pensar que los especuladores y quienes quieren mantener el control hegemónico en el mundo vayan a quedarse tranquilos, y ahí estamos, ahí tenemos lo que está ocurriendo con Estados Unidos y su fracking. Así terminamos nuestro expediente, igual es un tema que mantenemos en nuestro impacto. Gracias por acompañarnos, feliz jornada.